Vamos a conversar en los siguientes minutos con Fidel Narváez, él fue cónsul de Ecuador en Londres. Conversaremos sobre diversos temas que tienen relación con lo que está sucediendo en las últimas semanas en este juicio de espionaje que está siguiendo Julian Assange a una empresa española, UC Global, y lo que implica eso para el Ecuador y, por supuesto, para las relaciones internacionales. Recordemos que Julian Assange fue espiado las 24 horas al día durante su instancia en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que permaneció refugiado durante los últimos 7 años. Hay documentos, videos, audios a los que han tenido acceso varios medios de comunicación del mundo que muestran a la empresa de defensa y seguridad privada española UC Global, encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, que dedicó a sus hombres a captar toda la información posible, en especial a sus abogados, colaboradores y gente que visitaba la embajada. Quisiera entonces referirnos a este primer tema, cómo se inicia, cuál es el contrato inicial de David Morales a través de la CNI ecuatoriana y que luego va transformándose hasta convertirse casi en una persona que pasaba directamente la información a la inteligencia de Estados Unidos. Fidel, gracias por aceptar este diálogo. Hola, muy buenas. Estoy a la orden. Un gusto estar aquí. Sobre ese tema, ¿cómo se da esta relación entre David Morales y la CNI del Ecuador? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, ya la empresa española tenía cierta relación con el gobierno ecuatoriano y con la CNI como tal en temas de seguridad. Si no me equivoco, estaba brindando protección a la familia presidencial antes incluso de haber tomado el contrato para la protección de la Embajada del Ecuador en Londres, ¿no? Ustedes recordarán que en el 2012, en junio, Julian Assange llega a la Embajada del Ecuador buscando protección. En ese entonces la Embajada no tenía seguridad propia, no tenía un guardia de seguridad, ni siquiera tenía un sistema de cámaras de seguridad. Y evidentemente se convierte en un centro de atención mundial, y al tener un refugiado ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, evidentemente se requería de un servicio de seguridad. De un Me refugiado de esa parece a mí que naturaleza, de esa representatividad como es Julian Assange. claro que sí, claro que sí. Recordemos que desde las primeras semanas la embajada estuvo ya rodeada de la policía británica, rodeada de cámaras de la prensa internacional. Julian Assange tiene muchos seguidores que estaban en las afueras, pero también tendrá gente que digamos, que está en contra de él. La embajada necesitaba de un servicio de seguridad. Y entiendo yo que era más difícil para el gobierno ecuatoriano establecer una seguridad que venga desde el Ecuador, con personal, no sé, de la Policía Nacional, personal de Fuerzas Armadas, porque hay todo unos requerimientos de visado, visado de trabajo, manutención, logística, qué sé yo. Y entiendo yo, optaron por una empresa que ya tiene su infraestructura en Europa. Los españoles no requieren nada para poder trabajar en el Reino Unido, y se da el contrato con esta empresa con la CNI. Eso quizás es importante entender porque si bien estaban trabajando en un área que es de la Cancillería del Ecuador, del Ministerio de Relaciones Exteriores, su relación contractual era con la CNI. Entonces, esta es la empresa de David Morales, UC Global, que actualmente está en un litigio judicial con Julian Assange y también entiendo con el expresidente Rafael Correa. De eso también hablaremos más adelante. El tema es que en el año 2016, David Morales hace un viaje a Las Vegas y allí contacta a algunos amigos, emisarios norteamericanos y comienza una relación con empresas de Estados Unidos. Hay un dato que sin duda es significativo porque realiza un contacto con uno de los magnates de los casinos de más alto perfil en Las Vegas,
Él es además un mega donante republicano. Estamos hablando de Sheldon Adelson. Este es el punto de enlace de David Morales con los Estados Unidos. ¿Cuánto cambia a partir de eso la relación y cómo se abre sus contactos internacionales? Bueno, yo creo que sí es posible ubicar por esas fechas, ¿no? Un asentamiento, un agravamiento de lo que ya veníamos nosotros presintiendo, que es, digamos, la excesiva intromisión en la privacidad de todos, absolutamente de todos, no solamente del asilado político, sino incluso de los propios funcionarios diplomáticos. eh, Morales argumenta de que es necesario renovar el sistema de cámaras que ya estaban funcionando desde el año 2012, y ahí es cuando entiendo yo que implementa un nuevo sistema que ya tiene la capacidad de captar también audio. Siempre Sonido. se nos dijo, siempre, de que el sistema no tenía capacidad de grabar audio. Y en efecto, en los primeros años no había eso, ¿no? Pero es evidente por todo lo que ya está como evidencia, perdón la redundancia, en el juicio que se está siguiendo en Madrid, de que las cámaras del sistema de seguridad grababan audio, pero adicionalmente, eso no sabemos desde cuándo exactamente, se instaló todo un sistema de micrófonos escondidos, bueno, con el claro objetivo de poder acceder a los detalles de los diálogos que se mantenían dentro de la embajada. Micrófonos indetectables que sin duda alguna no permitían que se pueda mirar dónde estaban. Se llegó al punto de tener una cámara para la CNN y una cámara para Estados Unidos, hablando ya de temas, una cámara para Ecuador, una cámara para los americanos, según lo que se conoce ya a estas alturas. Aparentemente, lo que se quería instalar, no tengo la certeza de que se llegó plenamente a implementar eso, pero aparentemente lo que insistentemente el señor Morales pedía a su equipo técnico, a sus trabajadores, era de que se abra un canal de transmisión. Las cámaras son las mismas, ¿sí? Pero las cámaras pueden transmitir las En vivo. imágenes en vivo a diferentes instancias según, entiendo yo, lo disponga el operador. Y más allá Y de lo eso, el que control lo puede tomar incluso desde fuera de la embajada. eso quizás es posible, ¿no? Pero lo que se ha establecido es de que él específicamente requería de que el canal que pedía para los amigos americanos, refiriéndose así, sea a espaldas del Ecuador, a espaldas de las propias Senaim, es decir, el Ecuador no podía tener conocimiento de que él estaba, obviamente, ya trabajando para los americanos y compartiendo toda la información desde dentro de la embajada para los americanos. Ahora, este tema de que Morales en su momento determinado habló que ya pasó al lado oscuro, que ya está en las grandes ligas, a su socio y ex colaboradores de la empresa, determinó o llevó a que los mismos colaboradores y socios cuenten todo esto al grupo de Assange. Y ahí un poco comienza a levantarse todo este avispero. Sí, sí, es decir, todo esto es producto de una revelación desde el interior de la propia empresa. Sus colaboradores, sus trabajadores, muchos de ellos entiendo yo que estuvieron también en la embajada haciendo guardia, no solamente en las instalaciones de la empresa en España, al ver el extremo al que se llevaba el espionaje. Y no solamente eso, sino también la clara intención de provocar la entrega de Julián Assange a los americanos, ¿no? Es Cómo era impresionante eso, cómo, por ejemplo? impresionante cómo llegan a hablar llegan a esbozar planes para envenenar a Julián Assange.
para intoxicarlo. ¿Qué significa eso? Que va a tener que salir de emergencia a un hospital. Llegan a hablar de dejar intencionalmente la puerta de la embajada abierta para que puedan entrar a secuestrarlo. Ya llegan a esos extremos, ¿no? Entonces, los propios trabajadores de Morales se rebelan y lo denuncian, ¿no? En primera instancia, entiendo yo, bajo la figura de testigos protegidos, que es la que se está manteniendo hasta ahora, ¿no? Pero en esta denuncia no es solamente una cuestión verbal. Yo escuché, yo vi, me contaron. No. Lo que están entregando ellos a la justicia es toda la evidencia documental, es decir, de la empresa que además, yo creo que ilegalmente estaba almacenando toda esta información, es decir, todo el material en video, todo el material en audio que succionaba de la Embajada del Ecuador, lo estaba almacenando en las instalaciones de UC Global. Todo esto está en manos de la justicia, además de las comunicaciones electrónicas del señor Morales con sus empleados y quizás con terceros, ¿no? Donde se da cuenta de sus actividades, de su planificación en lo que estamos comentando. Efectivamente, parte de estas revelaciones dan a conocer lo que habíamos comentado hace poco, la instalación de nuevas cámaras que estuvieran equipadas con micrófonos indetectables. El mismo Morales había escrito, según algún empleado, que el cliente, no sé si Estados Unidos o Ecuador, quiere tener el control de las cámaras. Este control tendrá que ser poseído desde 2 lugares diferentes. Por eso solicitó un servidor de almacenamiento que pudiera ser operado desde el recinto donde está la grabadora. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, si su jefe vendría a ser la SENAIN, quien lo contrata, ¿no? Sería supuestamente el interesado, la SENAIN no necesita del señor Morales para obtener información sobre los diplomáticos ecuatorianos. Correcto. ¿No? No necesita espiar al propio jefe de la SENAIN, que es lo que hizo Morales cuando el ex secretario de la SENAIN, Romy Vallejo, visita Londres. Ese es uno de los episodios que se discutieron también en el juzgado, ¿no? UC Global ordena espiarlo, grabar la reunión, succionar la información de sus teléfonos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es claro y es evidente, además, porque muchos de los reportes que están ahí constando como evidencia están escritos en inglés. Entonces, no son para la SENAIN, obviamente, ¿no? Sí. Además, los episodios en donde la gente visita sites cuando todavía se podía hacerlo, entonces dejan sus pertenencias afuera y resulta que todos los teléfonos, laptops, computadoras eran extraídas las informaciones y conducidas a un tercero. Sí, exactamente, ¿no? Ese era digamos, siempre hubo protocolos muy estrictos, al contrario de lo que se comenta, de que en la embajada pues había un caos, llegaban visitas por doquier, sin Entraba registro, cualquiera sin por control. poco. Eso es absolutamente falso. Desde el primer día y con la empresa UC Global, ¿no? Todas las visitas pasaban por un protocolo especial en el cual ciertamente había que dejar los teléfonos personales y los equipos electrónicos en la recepción con los guardias de UC Global. Ahora tenemos la evidencia de que ellos aprovechaban eso para succionar la información tanto de los teléfonos como de los aparatos electrónicos de las visitas, que incluían periodistas,
abogados, quizás esa es la parte más de mayor consecuencia de todo esto, ¿no? La violación al privilegio abogado-cliente al que tenemos todos derecho y que es un derecho universal, digamos así, ¿no? Porque además se ha podido acceder a diferentes targets, como se dice, es decir, personas específicas en las cuales había especial interés, ¿no? Entre esos, todos los abogados de Julian Assange, varios allegados a Wikileaks, por supuesto, ¿no? E inclusive varios de mis colegas, incluyéndome a mí, como los diplomáticos de la embajada. Entonces, Julian Assange llega un momento determinado en que ya se da cuenta de que está siendo espiado, escoge inclusive el baño de las mujeres para poder tener mayor privacidad, entre comillas, justamente con sus abogados, pero resulta infructuoso porque todo esto estaba siendo vigilado y estaba siendo seguido. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Recordemos que la embajada en sí se convirtió en el lugar más supervigilado del planeta, sin ninguna exageración, porque la embajada como tal estaba rodeada de sistemas exteriormente, de sistemas de vigilancia, ¿no? Cámaras, micrófonos, tanto por los aparatos de inteligencia británicos, como entiendo también, eso también se está develando en esta investigación, los aparatos de inteligencia norteamericanos, ¿no? Y solamente ese hecho ya hacía de que todos, no solamente Julian Assange, los funcionarios, los diplomáticos, seamos muy cautelosos de dónde hablamos, qué temas hablamos, ¿no? Etcétera. Pero con el tiempo, evidentemente, surge la desconfianza también en los propios guardias de la embajada, que ya daban muestras de una intromisión mucho más allá de lo normal, ¿no? Ahora, sin duda, con la nueva administración estamos hablando pero antes de eso, entonces, para un poco recapitular el asunto, la empresa UC Global es una empresa que primero tenía un contrato con Ecuador para la seguridad de la familia presidencial, luego se extiende ese contrato para la seguridad de la embajada en Londres, más adelante específicamente para la seguridad de Julian Assange, y se convierte con el paso del tiempo en una empresa que además de esos contratos perseguía y hacía espionaje a Julian Assange y a todo lo que tiene que ver con ese tema y enviaba la información a Ecuador y a Estados Unidos. ¿Es correcto? Sí, sí, yo creo que ahí que se está resumiendo la cronología, digamos, de los hechos, ¿no? Pero quizás un punto que me parece importante aclarar, porque lo he visto en algunas publicaciones en estos días, es que la empresa UC Global estaba contratada por el gobierno ecuatoriano, específicamente por Senaín, no por Julian Assange, porque se habla muy ligeramente de la seguridad de Assange, la seguridad de Assange, la seguridad de Assange, como si él hubiera pedido u ordenado o contratado o escogido a esta empresa. En realidad, él no tenía ninguna relación con esta empresa y más bien se desarrolló casi desde el comienzo una relación eh, una no relación, digamos, porque él nunca confió en ellos, ¿no? La empresa estaba contratada para proteger a la embajada. Dentro de la embajada también estaba Julian Assange, pero todos nosotros, además, no era una seguridad para Assange, era una seguridad para la embajada. Ahora, recordemos también que a partir de que la nueva administración ingresa el presidente Lenín Moreno, pro Estados Unidos, cambia radicalmente la atención a Julian Assange y se incluyen diferentes protocolos en donde prácticamente se le aísla a Julian Assange, se le quita el internet y comienza una situación bastante tensa, inclusive declaraciones públicas del presidente Moreno respecto a Julian Assange. Sí, claro, claro, es decir, ya nosotros ubicamos, digamos, quienes estamos cerca de este tema, y yo que estuve adentro de la embajada,
ubico el mes de marzo, a finales de marzo 2018, el punto de quiebre, el punto de inflexión con el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Ahí es cuando empieza el aislamiento de Julián Assange, cosa que se va haciendo cada vez más evidente y pública, es decir, a Julián un día le dijeron que no va a tener acceso a Internet, que no va a tener acceso a teléfonos, lo que implicó la instalación de equipos de inhibición de señal, que son equipos nocivos para la salud, no solamente de Julián Assange, sino de todos los que estábamos allá adentro, pero además la prohibición de visitas, ¿no? Entonces, esto con la supuesta, con el supuesto malestar por algún tuit, alguna declaración que él puede haber dado sobre algún tema de política internacional. Por el tema de España, de Cataluña, Concretamente el básicamente. tema de Cataluña, por decirlo así. Pero eso era simplemente un pretexto. Nada más que un pretexto, porque hoy conocemos que en el mes de marzo de 2018, el Ecuador accedió a una cooperación judicial solicitada por los Estados Unidos para investigar a Julián Assange. Es decir, a la persona que tenía asilo político, protección del Estado ecuatoriano, protección por la persecución justamente de los Estados Unidos. Entonces, esa es una cooperación que es inadmisible y no es factible ni siquiera legalmente, peor aún moralmente. Ese es el punto de quiebre. Ahí se lo alisla, ahí se lo incomunica y a los pocos meses se le cambia ya a UC Global. Se rescinde el contrato con UC Global y se la reemplaza con una nueva empresa. Por alguna razón se le cambió a UC Global si cumplía, digamos, los deberes de lo que le pedía básicamente desde el norte. Lo que pasa es que yo creo que UC Global estaba espiando siempre, hasta el último día, a espaldas del gobierno ecuatoriano. Estaba espiando para los americanos, pero el gobierno ecuatoriano jamás supo de esa relación. Pero ya, digamos, la relación con UC Global estaba totalmente desgastada. Por su falta de profesionalismo, por la incomodidad que todos teníamos, no solamente Julián Assange, pero porque también ya se detectó que la empresa había falsificado documentos, inclusive falsificando la firma del embajador en ese entonces, ¿no? Impresionante. Eso lo supimos porque en España se dio un juicio laboral de uno de sus ex guardias de la embajada, y dentro de ese juicio la empresa presentó en su defensa, en defensa de la empresa, un documento supuestamente hecho por la Embajada del Ecuador con la firma del embajador. Y eso llegó a conocimiento de la embajada, ¿no? Que todavía UC Global estaba a cargo de la seguridad. Fue como la gota que derramó el vaso de agua y había ya todo un acumulado, ¿no? de descontento por parte de todos nosotros con UC Global, y se cambió a la empresa, entre otras cosas, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno argumentó también razones presupuestarias, ¿no? Ahora, la nueva empresa que ingresa ya bajo condicionamiento directamente del gobierno de Lenín Moreno, ¿qué rol juega dentro de todo este tema? Bueno, ahí entonces hay simplemente un cambio de jugadores, ¿no? Es decir, los amigos americanos, entre comillas, que estuvieron utilizando a una empresa mercenaria, corrupta, para espiar a la Embajada del Ecuador y a Julián Assange, ya no necesitaban de una empresa mercenaria corrupta que trabaje a escondidas, porque tenían a un gobierno, perdóname la expresión, que se bajó los pantalones para entregarles todo lo que pidieron. Todo lo que pidieron, que concluyó con la entrega de la cabeza de Julián Assange. Porque en el convenio de
de cooperación judicial, se puede ver cómo los Estados Unidos comienzan a demandar información de la embajada sobre las visitas de Assange, sobre las comunicaciones de Assange, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego incluso solicitan interrogar a los funcionarios ecuatorianos, a los diplomáticos ecuatorianos y funcionarios administrativos que tuvieron en un periodo determinado dentro de esa embajada, ¿no? Sobre Julián Assange. ¿Y lo hicieron? La investigación sobre el asilado político. Lo hicieron, Y el es Ecuador decir, accede a eso. accedió. Accedió a eso, me parece que es en enero más o menos ya del 2019, que en la Fiscalía Ecuatoriana, en una de las fiscalías ecuatorianas en Quito, los fiscales norteamericanos llegaron y pusieron en fila a cerca de 15 diplomáticos y funcionarios ecuatorianos que trabajaron en la Embajada de Ecuador en Londres. Una fase se da en Quito, la otra fase se da vía Skype, online, con aquellos que todavía estaban acá en Londres, y los interrogan. Los interrogan, es decir, es imposible imaginarse un escenario inverso en que unos fiscales ecuatorianos viajan a Estados Unidos y ponen a los diplomáticos norteamericanos a un interrogatorio. Eso de Eso nunca lo imposible, iban a permitir. claro. Otra página negra que sin duda pasará a la historia es la entrega a Julián Assange, permitir el ingreso a nuestra embajada ya en Londres, un asilado por el gobierno ecuatoriano entregado de la misma manera. Es decir, eso sin duda pasará a la historia como uno de los hechos más vergonzosos de la política internacional del Ecuador. No solamente de la historia ecuatoriana, porque este es un tema mundial, este es un tema internacional. Todavía no había sucedido eso en la historia moderna nuestra, de que un Estado entregue a un refugiado político a sus verdugos y permita la entrada de una fuerza extranjera a su embajada para secuestrar a la fuerza a un periodista. Eso no había sucedido y yo creo que tampoco volverá a suceder, ojalá que no. Pero esto no se da para resolver un problema que tenía el gobierno ecuatoriano con la presencia de un refugiado político en su embajada. No se da. Se da para complacer a los perseguidores, porque esa entrega no es casual. No es que un día perdieron la paciencia y decidieron sacar al señor Assange. Es una entrega que fue negociada durante meses por la diplomacia de Lenín Moreno con los americanos, no con los ingleses, con los americanos y con los ingleses, porque casi vienen a hacer lo mismo para el caso. En ese tiempo, ¿cierto? ¿Quién estaba de canciller? ¿José Valencia ya? El señor Valencia, por supuesto. Ya. El señor Valencia, ¿no? Entonces, es toda una entrega planificada, que además ha estado revestida de mentiras, mentiras y más mentiras a la población ecuatoriana. Porque recordemos cómo, ¿no? Esto va de la mano con toda una serie de difamaciones que se hizo sobre Julián Assange. Recordemos cómo lo acusaron de supuestamente haber publicado o haberse metido en la vida íntima de la familia presidencial. Los famosos INA Papers y las famosas imágenes que aparecieron en internet sobre la familia del presidente y el propio presidente dándose una vida de lujo. Eso nunca lo publicó Wikileaks, ni Julián Assange. Jamás tuvieron que ver nada con eso. Pero desde el presidente, el vicepresidente, el canciller Valencia, sus ministros, el secretario de Comunicación, todos acusaron a Julián Assange de eso, lo difamaron, mintieron, al punto de que la propia Asamblea abrió una investigación sobre eso. Todo eso ha sido mentira. Recordemos cómo le dijeron al Ecuador que
supuestamente los británicos habían dado una garantía de no extraditar a Julian Assange a un país donde exista la pena de muerte o vaya a ser sometido a trato inhumano. Eso fue Eso es mentira. totalmente falso. Eso es totalmente falso, porque porque los británicos ya decidieron extraditar a Julian Assange unas semanitas después de que lo expulsaron. Es decir, lo que estamos viendo ahora en Londres, estas audiencias sobre el caso de extradición, es simplemente Julian Assange y sus abogados resistiéndose a la decisión que los británicos ya tomaron hace rato, ya firmaron esa extradición. ¿No? En esta parte final, creo que amerita más adelante otro momento, otro diálogo, porque hay tanto que hablar sobre este tema, pero ya un poco para cerrar, incluso por el tiempo, todo esto puede configurar a que este periodo de extradición que hace Estados Unidos a Reino Unido en contra de Julian Assange pueda invalidarse con el juicio en España que permita y que está permitiendo más bien revelar ciertos aspectos negativos en contra de Assange. Bueno, esperemos que sí, pero eso no depende de la justicia española. La justicia española va a determinar lo que es obvio, que hubo espionaje y el señor de UC Global no tiene escapatoria de la cárcel, sea quien le haya instruido a espiar. Él estuvo Si la detenido, pero justicia, salió confianza, ¿no? sí, está confianza. Si la justicia española determina que evidentemente el señor estuvo espiando para los americanos, es decir, fueron los americanos espiando a través de él, ese será un elemento importantísimo que la justicia británica tendrá que considerar, porque estaría permitiendo la extradición de una persona sobre la cual sus perseguidores para esa persecución utilizaron métodos ilegales. Uh-huh. Y en los propios Estados Unidos existe precedentes en la legislación norteamericana. El precedente que más calza con este caso es el de los papeles del Pentágono, con el famoso Daniel Ellsberg, ¿no? Que reveló los papeles del Pentágono y que iba a ser condenado también, era también el hombre más peligroso de América en ese tiempo. Iba a ser condenado a decenas de años de cárcel. Pero eso no procedió, legalmente no procedió, porque se demostró que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, el FBI, estaban espiándolo. Estaban usando métodos ilegales para espiarlo, se metieron al consultorio de su psiquiatra, sustrajeron sus expedientes, y eso fue el mayor elemento para que se invalide la persecución en contra de él. Esto abre una esperanza, entonces, este precedente de que podría tener otro fin esta hasta ahora inminente extradición de Assange. Así es, esperemos que sí. Esperemos que sí, porque no se trata solamente de la figura de Julian Assange. Nos puede caer bien, nos puede caer mal. Los derechos no están para quien nos cae bien nada más. No se trata solamente de sus derechos como persona, se trata de un precedente nefasto para el periodismo como tal, porque esa va a ser la criminalización de la actividad periodística. Publicar información clasificada no es delito y sería la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas, en este caso las leyes antiespionaje, para poder extraditar a cualquier persona en cualquier parte del mundo si no les gusta lo que se ha publicado. Muy bien, Fidel. Finalmente, ¿en cómo está el proceso? Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿En qué instancia se encuentra? ¿Cuáles son los niveles, las instancias mismo de este juicio que se está llevando adelante en contra de la empresa UC Global? Hay dos juicios, el juicio de Julian Assange y el juicio de Rafael Correa también. Bueno, y entiendo que se vienen otros más, ¿no? Hay periodistas independientes desde Alemania, desde Italia, desde los propios Reino Unido, que están planteando demandas particulares en contra de UC Global, ¿no? Entiendo yo que esta es una primera fase, donde se está levantando evidentemente toda la evidencia, se están escuchando los testimonios. Cuando yo rendí testimonio,
me interrogó no solamente la parte acusadora, pero también la defensa, ¿no? Pero luego se pasa ya a lo que ellos llaman el juicio oral, que es básicamente decidir la causa y sentenciar, ¿no? Y creo que estamos bastante próximos a eso, ¿no? No sabría decirte cuánto más de eso vaya a durar, pero lo que sí digo yo es que es prácticamente imposible que la empresa sea absuelta. La evidencia es abrumadora. Esto va de la mano con el proceso de extradición de Assange. Es decir, lo uno no influye en lo otro en cuanto a tiempos y a proceso. Son procesos independientes. Una cosa es la justicia española con sus tiempos, otra cosa es el juicio de extradición que se está llevando acá, que se va a reanudar el 7 de septiembre. Se reanuda ya en su fase medular, ¿no? Es decir, también se va ya a escuchar testimonios, testigos de ambas partes. Se supone que eso tardará entre 3 semanas y un mes y se terminaría la primera instancia, porque son instancias que tienen opción de ser apeladas a una corte superior. ¿Y tú también serás testigo en esta fase en el juicio de extradición o no? De momento no No has sido estoy, convocado. no ha sido convocado todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Es Muy bien, probable. Fidel, te agradezco mucho. Creo que el país y el mundo va a conocer otros detalles que en algunos medios de comunicación internacional se han dado a conocer, pero que en Ecuador muy poco se habla de esto por muchas razones de lo que está sucediendo con Assange y con este proceso y con este juicio que va a revelar muchos más elementos que configurarán sin lugar a dudas esta especie de falsa bandera que se ha puesto por parte del gobierno ecuatoriano. Pues muchas gracias por la oportunidad y quedo a la orden. Muy Gracias. gentil, gracias, muy amable. Hemos conversado con Fidel Narváez, él está allá en Reino Unido sobre el tema de Assange y el juicio que se sigue en contra de esta empresa UC Global allá en España.